Buenas noches, gente. Volvimos. Primera parte de la conversa con Leticia Rodríguez Taborda. Vamos a iniciar ahora. Tuvimos unos pequeños problemas. Ahí reinicié de vuelta la transmisión para poder conseguir esta conversa. Me arreglo acá la gorra un poco. Vamos a esperar que venga nuestra amiga. Bueno, voy a fixar acá nuestro comentario. Andrés Nieres, ¿cómo estás? Espero que, podamos concretar ahora la conversa. Me está diciendo que no puede participar, no sé cuál es el problema. Pero vamos a conseguirlo, no sé, quédense tranquilos. Candombe da pequeña África. Bueno, hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, hoy mandé un mensaje, Andrés, a tu madre por WhatsApp que Daniel me pasó su contacto y todavía no me respondió, estoy esperando la respuesta a ver si podemos concretar esa conversa con Marta, con la dona Marta. Y bueno, vamos a esperar a nuestra amiga Leti. Ahí. A ver, yo que ahora va. Bien. Seguimos porque tenemos la cabeza dura. Y con la música acá, el disco de Chabela Ramírez de fondo. Leti, ¿cómo estás? Buenas. Llegamos, ¿Cómo anda, llegamos. Machi? Bien, tanto tiempo. ¿Qué decís? ¿Todo bien? Muy bien. Primero, bueno, gracias Leti por acceder a hacer esta conversa con nosotros, contar un poco de tu historia, hablar de diferentes temas relacionados al universo del candombe. Y bueno, eso. Muchas gracias. ¿Cómo están ahí? Muy bien, acá hace mucho frío. Este, Mirá cómo pero estoy bueno, acá, nada. desde ¿Cómo remerita, estás? Ahí va, ojota, qué divino, bermudita. Machi. Acá hace frío, intenso, intenso, pero estamos muy bien también. Ahora en casita, estoy viviendo, Machi, en Punta Espinillo. Ya no Ah, qué vivo en el bueno, centro. qué bueno. ¿Te hiciste Sí, en una el casa de campo. barro? La casa es de barro, ahí se ve Sí, un qué poco. lindo, La qué casa de lindo. una amiga, porque viste que nosotros estamos en una red de transformación del mundo. Sí, Una amiga que está viviendo en Rosario, que se llama Natalia Massa, que le un mando un abrazo besote, para ella. que es una bailarina de tango de acá, que hacía el pisotón y un montón de milongas, y bueno, está estudiando allá, y nos dejó la casa de ella, en esta red maravillosa, porque nuestra casa original está en Villa Serrana, así que nada, Qué bueno, ahora más cerca de Montevideo y con esta cuestión de poder este, intercambiar mucho en pleno Montevideo, porque como esto es en el oeste, es más claro, práctico. claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, esto comenzó, Leti, te cuento a través, de esto de la cuarentena, la pandemia, y surgió esa idea de comenzar a hablar, traer al debate un poco sobre todo lo que envuelve el candombe, sobre el movimiento de ahora, de los referentes, de la gente nueva, las mujeres afro, y en fin, y eso. Y vamos a comenzar ahí, contar un poquito tu historia, de tu vida, cómo comienza todo. Bueno, Bien, bien amplia. bueno, en primer lugar, nada, para mí el candombe es de los primeros recuerdos felices de la infancia. Me significa ir a la calle Isla de Flores, donde vivía mi abuelo Pepe, Luis Taborda, para aquellos que lo conocen. Y nada, y conocer ahí parte de una cosa que hacía vibrar a mi familia, a mi abuela Marta, a mi mamá, y bueno, y después a muchas amigas y amigos. Para mí el candombe siempre fue algo que me movió mucho porque mi abuelo, que iba muchas veces cuando nosotros éramos chicos ahí a los tambores de la vuelta, eh, nada, nos llevaba y nosotros participábamos de, más que nada, de esa cuestión ritual, ¿no? Que hoy por hoy es más difícil de encontrar en el candombe, porque bueno, ahora hay un candombe que se hace en el teatro de verano, que es interesantísimo también, que no deja de ser válido, pero bueno, te estoy hablando de este otro candombe, ¿no? Ese que estaba en las esquinas de las casas, y que tenía una gran población negra también, ¿no? En ese momento. Entonces yo me acuerdo que mi hermana, más chica, le gritaba a todos los que estaban ahí cerca del fuego, calentando la lonja, le gritaba, primo, primo, primo. En esta cuestión de la falta de referentes también y de esta importancia que tiene también
la cercanía entre las personas afro, y por lo general se encontraba en el candombe, entonces es de los primeros recuerdos. Pero bueno, realmente así como el acercamiento más grande es con la historia. Yo no soy de las mujeres, hay grandes bailarinas, uno humildemente baila en un rincón y me gusta cantarlo también, me parece que es importantísimo que, Sí, nada, desde las micromilitancias lo cantemos, lo toquemos, lo bailemos, y también nada, lo conozcamos, porque el candombe está cargado de una gran simbología desde la etimología de su palabra hasta todo el proceso anterior. O sea, es imposible hablar de la libertad en el Uruguay sin hablar de candombe. Una cuestión muy fuerte en todo lo que fue el proceso de revolución del Uruguay, la presencia del candombe como ese código de diferentes naciones de origen bantú que permitía comunicarse y bueno, y que se ha transformado hasta nuestros días. Y nada, hoy por hoy lo estoy disfrutando más desde la historia, especialmente porque tengo la gran oportunidad de participar en la formación de danza candombe que está otorgando el SODRE y la Intendencia de Canelones. Y bueno, es una buena oportunidad porque ahí tenemos una serie de alumnas que están sumamente consustanciadas con el tema, investigando y encontrando muchas cosas, encontrando que la influencia del candombe no está solamente dada por las características de la cultura bantú, sino que también hay 10 civilizaciones africanas antiguas que también tienen que ver con nosotros, que se hermana muchísimo todo este proceso con el Brasil, claro. este, y bueno, y que también forma parte de ciertos patrones musicales que nosotros decimos, acá en Uruguay por lo general se separa mucho el folclore de la significación del candombe, porque el candombe tiene, claro, una raíz propia, pero no deja de estar también dentro de esas prácticas tradicionales folclóricas en el sentido de lo que es la comunidad. Todo este proceso por la abolición de la esclavitud tan tardía en Brasil y bueno, y la cantidad de gente que cruzó para obtener la libertad en Uruguay, ¿no? También. En esta otra población de la que no mucho se habla, que es la población terrestre que vino de Brasil, que fue muchísima, y un montón de esclavos que venían de Bahía, y bueno, Angola, Benguela, Yoruba, Carabalí, Mozambique, Minanagó, eh, montones de culturas distintas que fueron esa raíz increíble, ¿no? A mí me llega mucho por eso, creo que por la parte más ritual de lo que pasa cuando está la luna en creciente, se prende un fuego, este, qué pasa con esas personas que están ahí, y bueno, y después ese sentir de los diversos toques, ¿no? También, porque lo interesante del candombe es esa diversidad que tiene en su plástica, en su forma, como los indicadores de la música de candombe hablan de la ciudadanía, de la gente que habita Palermo, de la gente que habita Barrio Sur, de la gente que habitó los conventillos por Chile, allá en la zona de Tres Cruces, del candombe de Montevideo, el candombe del Cerro, pero también el candombe de otros lados, ¿no? ¿Qué fue pasando? ¿Cómo fue ese proceso? Y bueno, nada, por ahí, Machi, si no me... Se me vinieron, se me vinieron muchas preguntas en las cuestiones, bueno, históricas. Eh, ¿Cómo crees vos, si bien, bueno, tiene gran parte de influencia de lo que es la cultura bantú, eh, ¿cómo crees, digamos, que fueron ese proceso desde la sala de nación a lo que conocemos hoy? ¿Dónde, digamos, se ven las otras influencias de otras naciones? Yo, por ejemplo, una duda que tengo siempre, por ejemplo, viviendo acá en Brasil, siempre hice paralelo con el candombe, es inevitable. Y la cultura bantu es muy fuerte, ¿no? Y una de las características que tiene el candombe, que siempre me llamó la atención, es por qué se toca con un palo y una mano. Es tipo una cosa muy musicológica, pero generalmente todas las culturas bantu que hay en Brasil son con mano. Eso siempre me pregunté eso y no. Bueno, a todo el mundo le recomiendo, con esto que vos decís, Machi, que es súper interesante y que lo describe muy bien,
Cheche Santos, que tengo una sorpresa para vos desde acá, ahora en unos minutitos. Ah, Cheche Santos es uno de los que cuenta el candombe contemporáneo, ¿no? Una cosa que también se está escribiendo en este momento es hablar de esos productos musicales, de la calenda, de trabajo hormiga, de toda esa cuestión del libro de Leo Méndez, de toda esa producción actual, sí, este, y ahí recogemos como gran parte de este acervo también bantú, ¿no? Ahí nos encontramos también con esas diferentes sonoridades, esas diferentes cadencias, y ahí encontramos un aspecto bien bantú. También es importante, en esto que vos decías, cómo ha sido el proceso, ¿no? Nosotros tenemos un candombe que, si bien nació en la calle y fue rebeldía porque era extramurallas, pasó a ser dominado por la Iglesia Católica. Y eso claro, todo el mundo tiene que saber, que en el proceso del Corpus Christi el candombe cambió radicalmente, o sea, todo el proceso de colonización religiosa generó también lo que fue el candombe, y el candombe como todo fue transformado y en algunos casos enriquecidos, y en otros perdió sus sentidos también rituales, ¿no? Pero lo claro, interesante de esto es que el candombe también representa diferentes denominaciones, y tiene que ver con las municipalidades, esta forma de aglomerarse de las personas afro, tiene que ver con el carácter ceremonial, tiene que ver con la formación musical que tiene el candombe, y también con la importancia del tambor, ¿no? Ese unimembráfono que es fundamental porque es de ahí de donde salen los ritmos bantúes. Podemos decir que uno de los elementos originarios es ese. Ahora, lo que vos traes con respecto al palo, recomiendo ver el documental de Cheche Santos, que está en Cadencias, está subido, es un documental chiquito de 5 minutos, y donde Cheche cuenta acerca de por qué los cubanos, cuando venían sobre todo a la zona de Montevideo, acá al puerto, a la Estiva, donde había también una gran cantidad de personas afro que trabajaban en el puerto en sí, condiciones muy complicadas muchas veces, y bueno, Gustavo Oviedo, Cheche Santos, montones de referentes trabajaron en la Estiva, en el puerto, y ahí conocen a los cubanos. Y los cubanos, por tener una influencia yorubá muy importante también, eh, y también otras prácticas religiosas que tienen que ver con los toques y con tocar con palo, traen también en su gran aporte cultural, ¿no? Porque también la habanera, que es parte de lo que hace el tango, está presente gracias a los cubanos. Y Cheche lo que dice que es una de las cosas, a mí me gusta mucho creer, Machi, en la referencia oral, en las personas que sí, tienen el conocimiento desde la transmisión oral. Y bueno, Cheche fue uno de ellos y contaba clarito. También tengo otro documental para aquellos que le interese más amplio sobre Cheche, donde habla más profundamente de cada una de estas cosas. Y dice, bueno, nosotros aprendimos a tocar con palo por esos músicos cubanos que se venían en los barcos, que eran descendientes africanos también, pero que venían con una gran cultura yorubá fuerte, y que de ese tipo de música, ¿no? También de los primeros entramados del son, y es por eso que también el candombe se toca con palo. Esa es la explicación más em, reciente que tenemos, porque también en los registros documentales que hay, ya sea en el libro Los tambores del candombe, que lo recomiendo muchísimo, de Luis Ferreira, Luis Ferreira, o en otros escritos, este, George Ray Andrews, Negros en la Nación Blanca, el libro también de Jorge Romero Rodríguez, Mubundu Mubunda Mundele, son libros que hacen una referencia como fuerte en ese sentido, ¿no? De mostrar el candombe tocado con mano, y después se da ese salto más que nada desde el 1940 en adelante, del candombe con palo. Ahí se encuentran muchas más referencias. Yo coincido con Cheche porque creo en mis referentes seguro. grandes. Y, y bueno, y a ver, Nico, tengo una sorpresa para ustedes acá, un candomito de este hombre, Cheche Santos, que también está bueno dar a conocer un poco de la música de acá. Y bueno, con el Nico, mi compañero, les vamos a cantar Mamá Qué Vieja, primicia. un Bueno, pedacito muchas de... gracias. Buenas noches. Buenas noches. Comienza a despuntar ya la alborada, la mama
en la tina lava ya, la ropa blanca queda con esmero, que sus manos refriegan sin cesar. Yo quisiera ayudarla, más la escuela, que la mamá me manda sin faltar. Dice que aprendan todo lo que enseña, que el hombre con estudio sabe más. Un día, mamá vieja, seré grande, entonces dejarás. Tu hijo será hombre de futuro, camino a de encontrar y triunfará. Camino a de encontrar y triunfará. Camino a de encontrar y triunfará. ¡Bravo! Increíble, muchas gracias. Y Tremenda bueno, música, esa está grabada en Negrocan, en el disco que, exactamente, tremendo tremendo disco tema. que esas cosas que esos artistas, bueno, Negrocan es una joya que creo ni se consigue ese disco, no fue reeditado, ¿no? No fue reeditado. Sí, hace poco en unas, en unas páginas aparecía ahí todo el disco de Negro Can, no sé si lo habrán bajado, pero bueno, el que lo encuentra en YouTube, porque siempre hay personas que por suerte hay Sí, grandes, esto es otra cosa que quería decir muy interesante. Agradezco muchísimo a la militancia del corazón del candombe, en el sentido de toda la gente que aporta conocimiento, que pone discos. Es muy importante conocer discos viejos. Yo tengo por acá uno que me dio el otro día, ahora se los voy a mostrar. Martín Tejera, el cantante de Viricunchamba, de Lágrima Ríos, y nada, es increíble las cosas que uno se encuentra en los sí, discos, sí, que sí. capaz que no están en las web, pero que son importantísimos. Y es una de las cosas que hemos hablado, hoy es la conversa número 47. Estamos llegando a las 50 ya. Y con artistas, con colegas que hemos hablado, es la falta fonográfica, registro fonográfico que tiene el candombe canción, las bandas de candombe, y que muchas canciones del candombe quedan en la memoria colectiva de los referentes, de los más viejos, y que eso también es una de las cuestiones que hace que, por ejemplo, hoy en día la mayor parte de la sociedad no escuche candombe, no conozca candombe. Si bien uno ve tantas personas tocando en comparsa, innúmeras comparsas por todo Uruguay, pero cuando vas a un candombe vivo, siempre ves a los mismos, cuando vas a un show siempre ves a los mismos. eh, en- y quizá muchas personas no conocen esa riqueza, esas músicas que son increíbles, donde también el candombe denuncia, donde critica, donde habla de amor, donde habla de todo, ¿no? Sí, y nosotros también, nada, en esta recorrida podemos encontrar piezas de candombe maravillosas para recrear, inclusive, Machi, porque hay materiales de, por ejemplo, hay un documento que se subió hace poco tiempo, documento escrito que también está a la mano, lo hemos publicado en algunas revistas acá, ha salido en la diaria y eso, que hablan acerca de candombes compuestos en 1880, 1870. Este, Candombes también que cuestionan el proceso de abolición. Nosotros tenemos un relato donde nos dicen que la abolición de la esclavitud fue en 1842, ¿sí? Ahí sería como el proceso firme de abolición y bueno, y el cambio sustancial. No es así. El proceso esclavacionista en Uruguay siguió hasta 1920, entonces todavía podemos Claro, encontrar rastros de esta cuestión. sí, Y también eso tiene que ver con la música de la ciudad, porque las personas hostigadas que han venido de los diferentes departamentos, hostigadas en el sentido artístico, en el sentido musical también, han encontrado un refugio acá. Es como también el relato de muchas amigas trans del candombe que no se habla muchas veces, y son compañeras que han tenido que venirse del interior, este, y bueno, y acá en Montevideo encontrar un refugio espiritual para toda esa diversidad que hay, y ni siquiera eso, ¿no? Porque a veces ni siquiera ahí son respetados estos derechos tan importantes
pero uno encuentra en los diferentes departamentos presencias afro muy fuertes. En el departamento de Rivera, una gran presencia afro, en el departamento de Artigas, de Tacuarembó, y eso también ha enriquecido el ida y vuelta del candombe, ¿no? Quiero regalarle a la gente la oportunidad también de conocer el disco de Sergio Ortuño, Víctima es la verdad. Yo no Es lo un tengo, no lo he discazo, escuchado todavía. es Digo, un me muero discazo por... impresionante, lo tengo acá, hay que hablar con Sergio para hacer algo de esto. Es un material riquísimo, el segundo disco Música Negra de Montevideo, de Sergio Ortuño con un montón de gente, donde está el candombe que venimos hablando, el más tradicional, el más antiguo, el más aguerrido, ¿no? Ese candombe de Ancina con esa fuerza, con esos tambores, y también esa mezcla de jazz que nos identifica a los les uruguayes por el mundo, porque también, ¿no? Cómo nos fusionamos con el jazz, cómo desde 1940, 1950, con todo el bolicherío francés también y toda esa onda europea de crecimiento, cómo también el candombe se fue fusionando con otras músicas Claro, hasta el proceso Jorginho, ¿no? Que lo vuelve a traer a la raíz, que es muy interesante también toda esa gente de esa época, la gente que ha regresado hace algunos años, bueno, Alejandro Luzardo, el aporte que le pone también, desde su aporte jazzístico, digo, el candombe tiene una gran diversidad, hoy en lo sí. contemporáneo, pero no deja de estar vinculada a ese candombe más antiguo, a ese que tiene que ver con las prohibiciones, una cosa que no quería que se me escapara de decir, es eso, que el candombe fue prohibido muchas veces en el Uruguay. Tenemos en 1760, que acá tengo los documentos, les voy a mostrar acá en la compu, algunas de las cosas, nada, fue prohibido tanto el 7 como el 13 de mayo, y bueno, eh, también ahí encontramos la prohibición de las comparsas, de los antiguos toques que se hacían según los diferentes relatos, porque tenemos relatos de personas que venían como exploradores y después relatos de las propias personas afro que tenían otra situación económica, que a veces eran los que escribían, y que cuentan que ya en 1777, miren del año que estamos hablando, se habla de registros donde se prohibió la comparsa, como esta manifestación más callejera, ¿no? Después, obviamente, con todo el proceso de Corpus Christi, como decía hoy, eh, y con esto de la Sala de Naciones, que también fue importantísima, porque eso hizo que cada nación se juntara con sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, si yo era benguela, me juntaba con mis benguelas, si yo era yoruba, me juntaba con mis yorubas, pero eso no quiere decir que no hubiera un gran intercambio de las naciones africanas entre sí. Porque aparte estaban todas en una misma calle, en la Ciudad Vieja, que ahora se llama, no sé si te acordás, Machi, ahí en Juncal hay un lugar que se llama el Portán de San Pedro, Sí, que tiene cuadros, que vende cuadros. Bueno, en esa calle, en esa zona, se vendían los diferentes lugares para la Sala de Nación, se alquilaban, y bueno, y ahí estaban la mayoría de las salas. Y podemos decir que esa cuestión también de la proximidad permite los primeros antecedentes del candombe, más como lo conocemos hoy, más callejero, ¿no? Pero bien interesante esto de cómo fue el proceso que ya desde 1777 estuvo prohibido, pasando por diferentes etapas, y que poco a poco, si bien estaba esta cuestión del domingo, ¿no? Que se podía practicar, después, bueno, el Corpus Christi, después como que se empieza a generar que en todas las cosas festivas esté el candombe. A pesar de eso, hasta 1970 y 80 el candombe fue reprimido. sí. Y en algunas manifestaciones todavía, y en algunos lugares todavía el candombe es reprimido. En las grandes salas encumbradas del Uruguay, también sigue siendo el candombe una cosa de élite, cuando en realidad debería eh, llegar a todo el mundo. Digo élite porque a veces hay espectáculos de candombe, son a veces muy caros, y la gente afro no accede a eso. La gente afro, Claro, vos la ves en otras manifestaciones, la llamada seguro, porque se hace lo que se pueda para estar ahí, pero después en el acceso a la cultura, y bueno, ese es otro tema que tenemos, Machi, pero que hará para otra vuelta.
el acceso de la gente a disfrutar de su propia identidad. Claro. Leti, una pregunta, ¿cómo era más o menos ese acceso a las casas, a las salas de nación? ¿Cómo accedían a tener esas casas o alquilarlas? ¿Sabés más o menos cómo fue ese Sí, sí, proceso? sí, sí. Bueno, el mismo, la importancia que tiene la compra de los hijos de esclavos es la misma que tiene el tener un lugar como centro cultural. Primero fueron las salas de naciones y después fueron los clubes de los negros. Siempre nosotros generamos esta cuestión importante para nuestra vida de tener un espacio. En los primeros tiempos, las comparsas eran financiadas por diferentes gremios. Por ejemplo, los pardos eran financiados por los carniceros, o sea, la aglomeración de carniceros de Montevideo. Y los lugolos eran financiados por los zapateros. Generalmente también había una relación entre que los más blancos, o sea, los más pardos, tuvieran más financiación por lo general que los negros. Y Claro, ya se generaban diferentes tipos de endorracismo y de discriminación en ese mismo proceso, ¿no? Pero sí era como se iban accediendo a través de esas venias, se iban accediendo a las salas de nación. Después, no olvidemos que los primeros abolicionistas de la época en el Uruguay empezaron a pagar salarios a las personas. Y los primeros que empezaron a salir de esa situación, aparte de aquellos que empezaron a acceder a tener un trabajo municipal, que son también aquellos, los primeros o en los entes del Estado, empieza esa cuestión entre el negro che y el negro usted, ¿no? Esta claro. cuestión cultural, donde también se marca a dónde se va por cómo se es, ¿no? Y bueno, y ahí encontramos las primeras salas de nación financiadas fueron por los propios negros, o sea, siempre hubo como esa cuestión de autonomía económica para poder generar pequeñísimos ingresos para alquilar esto. Y obviamente que también había mecenazgo y intereses de la iglesia de que estas personas tuvieron un control no social, no solamente social, sino cultural de sus Claro, prácticas. Entonces era mejor a veces facilitarle un espacio que lo estuvieran haciendo al aire libre, porque se veían muchas cosas en torno a eso. claro. Hay diferentes intereses en diferentes tiempos, pero bueno, mucho material al respecto. Yo tengo algunos libros acá que me parece fundamental, Machi, recomendar leerlos. Por favor. Siempre es bueno tener el glosario de afronegrismos, que lo tengo acá. No sé si se ve ahí. A ver, ahí un poquito más para frente. Ahí se ve. A ver. ¿Quién es el autor? Alberto Brito Serrat. Es un documentalista de la época, muy cercano a la gente del mundo afro. Este material es fundamental, porque acá están todas las palabras africanas en tierra oriental. Y sirve mucho también para la cultura afro-brasilera, para entender ese hermanazgo que hay entre esta cuestión más gaúcha también. Sí, Bueno, todo lo que se aportó en materia afro a esta región. Después, para entender el proceso del interior del país, está bueno el material que hizo Carla Chagas y Natalia Stala, que se llama Recuperando la Memoria, para entender todo el proceso del interior del país hacia Montevideo y esta ida y vuelta, ¿no? Dijera Carlito Silva, el candombe siempre fue esa semilla que se tiró al viento y que uno no sabe dónde iba a brotar, ¿no? Carlito Silva, un maestro también del maestro, Carlos. candombe poco reconocido. Estuvimos hablando con Darwin, uno de los hijos de él. Hizo una conversa con nosotros también. Y estoy Qué bien. buscando al Fabi también, al Fabián, que está difícil, Fabi no quiere, pero ya lo voy a convencer. Y bueno, esto, Recuperando la Memoria de Carla Chagas y Natalia Stala, que habla sobre afros en el interior del país, está subido en formato PDF en las redes, hasta hace poco tiempo estaba. Y bueno, y después algunos otros materiales, Esclavitud y Trabajo, y algunos de los libros que decía hoy, Esclavitud y Trabajo es de Borucki, Chagas y Stala, pero son esos materiales, viste, que te ayudan a comprender cosas del candombe también, ¿viste? Seguro. A la parte más humana de las personas afro y después de cómo fue el fenómeno cultural. Esto de que hoy existan comparsas en todos los departamentos y también en el caso de Montevideo en todos los barrios. Seguro. Y está viendo también movimientos fuera, bueno, de Argentina, hay también gente en el sur de Brasil formando movimientos de candombe.
Pero antes de llegar a a ese lugar, te quería hacer otra pregunta, Leti, rápido. Eh, Cuando dijiste sobre esta cuestión de la influencia o cómo la fiesta de Corpus Christi moldean al candombe, influencian de alguna forma, la formación de la comparsa como la conocemos hoy comienza en ese momento, digamos, de la formación de estandarte, que es una peregrinación católica, ¿no? Que se da acá en Brasil también, por ejemplo, el maracatú, las congadas, tienen la misma formación de una comparsa, como algunas fiestas católicas que se ven en Europa, que se lleva hay una formación que se desfila con un estandarte en adelante, sino que la comparsa, el colectivo de alguna forma sincretizó eso, ¿no? Como pasa también acá. ¿Fue en ese Sí. momento, crees? ¿Fue en ese periodo? Mira, si hubiera algo preciso para el candombe sería buenísimo, pero sí, que esto del estandarte tiene que ver mucho con el proceso de adoctrinamiento religioso, ¿sí? Porque pasó lo mismo con el blues en Estados Unidos. Hay una documental, ¿te acuerdas cómo se llamaba la documental, Nico? La del blues, para poder tirarla. Hay una documental de blues que es Sí, imperdible, sí, que te hace... que van para África. Creo que lo hace Francis Ford No, no, no. Coppola o... No, no. No, no, una que es sobre el proceso del Katrina y lo que fue pasando con el blues en Ah, que es... sí. Y hay una serie también, creo. esa Sí, serie. sí, sí. Esa serie es Dream, increíble, sí. Dream, No me acuerdo. Dream, ¿Cómo? Dream, Twin. Dream, sí, Dream. Está buenísima, Se escribe como Tream. No. Dream. Twin. Esa documental, película, serie documental, porque la verdad que tiene todo en cada capítulo, que está buenísima, Sí, muestra lo mismo que el candombe, porque justamente ahí claro. encontramos rasgos fundamentales en las dos partes. Primero, la influencia de la marcha, ¿no? Esta cuestión de ir procesalmente todos juntos, procesalmente digo como procesión, ¿no? Esta cuestión de ir en grupo, eh, que se forma también en los Estados Unidos y se sale así, o sea, toda la formación del soul tiene eso también. Tiene, que te muestra claramente en esta documental cómo los soulistas viejos salían en formato comparsa. Entonces, podemos decir que en los diferentes grupos étnicos africanos que encontramos a lo largo de América Latina y el Caribe, vemos esta influencia de la necesidad de la identidad, de identificarse con un portaestandarte, ya sea más desde el punto de vista de la influencia católica o no, pero sí esta importancia de, bueno, estos son mis colores, ¿no? ¿Cuáles Sí, son acá, los colores claro. de las comparsas, ¿no? ¿Qué representan? Muchas veces, si los empezamos a revisar de a poquito, vamos a ir a esos orígenes Benguela, o Yoruba, o Caravali, o Mozambique, o Minanagó, o esas representaciones también religiosas, porque el candombe Claro, también tiene mucho de religiosidad. claro. Le hemos sacado uno de los componentes fundamentales Sí. este, Y quería en la, llegar a ahí la también. religión, ¿no? Digo, ¿cómo nos hemos salteado esa parte? Quiero hablar de todo. Acá, por ejemplo, eh, uno de las expresiones más parecidas que conocí aquí en Brasil es el maracatú. Todavía no conocí, si bien Sí. conozco a algunos referentes de maracatú que viven acá en Río, no tuve la oportunidad de ir a Pernambuco todavía. Eh, que tiene, o sea, la misma formación de marchar con estandarte, con sus personajes, digamos, solo que el maracatú es junto con la follé, son expresiones de candomblé en la calle. El maracatú es 100% religioso, en una nación, Ah, tipo como si cada comparsa es una nación regida por un terreiro, donde todo que se decide es a través del juego de bucios y quién va a ser el nuevo mestre, quién va a dirigir, ujú. los colores que definen, está relacionado a a la orilla. Y tiene también esa mezcla nagó, que de las naciones nagó que llegan a Pernambuco y Bantu también. Ahí va. Y es una de las formas así más eh,
y también tiene una cuestión así sincrética con la Iglesia Católica, porque también tiene esa cosa de coronación de rey, de 6 de enero, que es algo que también se da en Cuba, las salidas del 6 de enero, día de San Baltasar, San Benito, San Benedito, como llaman acá, Ahí el va. Santo Negro, pero es muy interesante. Eh, ¿Cómo crees por qué, digamos, el candombe en Uruguay no mantuvo esa digamos, vamos a llamarlo así, esa institución religiosa como por ejemplo se mantuvo acá en Brasil? Yo creo que hay muchos factores. Lo importante igual me parece el sincretismo que tiene el candombe aún, ¿no? Claro, O sí, sea, seguro. Pero lo la que importancia voy es simbólica mantener... de lo ritual en la práctica en sí mismo. O sea, quien se pone las cintas cuando se ata las alpargatas y no sabe lo que representan esas cintas, nada, lo mismo con la luna, lo mismo, o sea, la importancia que tiene la luna cuando uno realiza determinada procesión a nivel de lo que es el candombe como tal. Cuando un grupo de personas se ponen un tambor y se ponen a tocar con chico, repique y piano, ¿qué pasa ahí? Hay una serie de entidades, para nosotros algunos de los que creemos o que estamos tratando de recomponer esta filosofía afrocentrada de vida, la filosofía Ubuntu, esto de que no sé, yo no comprendo a mi ser como ese ser griego que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Claro, Esto de alma, mente y cuerpo y espíritu y se terminó, ya está. No, sino claro, que nosotros sabemos que yo no puedo negar que el conocimiento ancestral que me pasaron no sé de dónde, pero que tiene que ver con que cuando yo sé que se ponen a tocar determinado grupo de personas en determinado momento del día, sobre todo en la noche, y hay un fuego encendido, hay una conexión con el cielo, hay una conexión con la muerte. Y eso forma parte de la filosofía Bantú, porque es una inteligencia emocional que relaciona el medio con todo lo que pasa, con la naturaleza que lo habita, ¿no? Con el mato, con la forma de vivir que uno tiene, pero también con esa cuestión de armonía que se genera entre la música y cómo está uno, ¿no? Esta cuestión de reconocerse en sí como que no somos solamente alma, mente y cuerpo, sino que nos habitan también conexiones que tienen que ver con nuestros ancestros. O sea, claro, yo escucho determinados toques y no puedo no pensar en mi abuela. Y sé que ella se comunica conmigo, ¿viste? Como seguro, esa cuestión está en nosotros. Nos han hecho creer que la hemos perdido, claro. pero, pero está como fija. ¿Y qué otra cosa me habías dicho? Que No, que, ¿qué crees por qué no quedó, digamos, como conformada o una, digamos, llamarle una institución religiosa afro de Uruguay, digamos, vamos a decir así? Ah, sí, eh, eh, sí. de alguna forma, yo haciendo un paralelo desde acá, eh, el, el candomblé, digamos, fue, digamos, de alguna forma como se mantuvo dentro y durante todo ese tiempo de resistencia y lucha se queda como de alguna forma como es el tronco principal de la cultura popular, de lo que viene, todo sale del candomblé, digamos, y es una estructura religiosa, 100% religiosa. El candombe también comienza como una religiosidad y, 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 des- y hay un proceso donde si tiene todo digamos, el candombe tiene toda esa semilla espiritual, esa Mm, raíz africana de la espiritualidad, pero no quedó esa estructura religiosa. exacto. ¿Entendés? Y yo creo A qué que atribuís eso? sí, que está muy buena. Primero que nada, está muy buena tu pregunta, porque hay como factores bien distintos. Uno, me parece que lo que pasó con el proceso de la dictadura también fue muy fuerte para el candombe en el Uruguay. Porque yo me acuerdo que hubo determinada época, previo a nosotros, a los que nacimos en el 80, que cuando vos le hablabas de candombe a tus propias personas, familias afro, ojo, porque ahí era el lugar de los drogadictos, las prostitutas, había todo un bajo en relación a eso, al igual que en el tango, al igual Claro, que en el tango. El tango también está lleno de espiritualidad, de religiosidad, de milonga,
y hay una cultura también muy abortiva del origen religioso en el Uruguay, porque es un país con una carga laica muy fuerte. claro. Entonces, también se generó que en algunos espacios encumbrados donde se ha practicado el candombe, también se dejó de hablar de la religiosidad y de ese componente, y se habló más de la estructura musical, que también la tiene, que también es fantástica, que también aporta a la música del mundo. El candombe aporta a la música del mundo una mirada riquísima de los afro montevideanos y de los afro en la región, porque también el candombe está en Argentina, está en Brasil, y eso es un hecho innegable al día de hoy. Entonces me parece como esta cuestión también que se fue dando como en diferentes procesos. Y también hay una cuestión de protección de las propias personas afro, que su religiosidad está súper acallada. En Uruguay, la gente, por lo general, no tiene ese vínculo con lo espiritual, en el caso de ser humanista o lo que sea, no se anda por ahí diciendo, creo que en ningún lado, pero en Uruguay hay un especial recelo con eso, porque a veces también desde la mirada de las personas afro, está esa percepción de que, bueno, nosotros somos los cientistas, nosotros somos los que vamos por el lado del conocimiento científico y muchas veces se separa ese componente, ¿no? De lo religioso con el conocimiento. Este, yo se lo atribuyo más que nada a ese proceso y al proceso dictatorial que fue como grave para los practicantes de candombe uruguayo, porque nada, estaban mucho más remitidos a hacerlo más secretamente, y bajo determinadas consignas también y formas. No se olviden que los milicos reprimían muchísimo. Hasta ahora pasan las llamadas, hasta ahora, hasta hace poquito, terminan las llamadas y es uno de los lugares donde entras con un movimiento policial Sí. que ni en los estadios a veces está. Porque hay una cuestión todavía que tiene que ver con eso y con imaginarios colectivos que han degradado nuestra perspectiva como personas y que en realidad nosotros debemos estar súper orgullosos de esa espiritualidad, de esa carga, de esa fe que tenemos y que nos ha hecho no sobrevivir esta generación, nos ha hecho sobrevivir durante más de 400 años en este proceso de trata y tenemos una cultura resiliente, esto de sobreponernos a la adversidad, que es muy fuerte. O sea, y eso me parece como un atributo del candombe súper fuerte, interesante del afro-uruguayo, ¿no? El candombe afro-uruguayo. Este, esa cuestión de cómo se ha ido sobreponiendo, cómo se ha enriquecido entre todes. Si el Leo Méndez no hace acá el libro de partituras de candombe, ¿cuántos músicos todavía? Me pregunto yo, Sí, ¿cuántos músicos todavía estarían sin ese sí, laburo? sí, Porque es una sí, cosa sí, como fundamental, ¿no? sí, 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 Pero completamente. necesitamos esta instancia de nada, de tener estas herramientas también, me parece, para el candombe. Cada vez más. Incluso, ayer incluso hablamos con Julio Sánchez de Maldonado y comentaba sobre, bueno, toda la formación de movimiento cultural que vienen haciendo hace varios años, en fin, y cómo el libro de él aportó. Nosotros ahora, está Leo acá saludando, que ya vamos a hacer una live con él en breve. Ahora, después que termino acá, voy a mandarle otro mensaje para ya hablar un poco. Acá en Brasil, en Río, cuando comenzamos con el movimiento, con Candombe de la Pequeña África, o comenzamos con la banda, con la tambora, fue el libro de Leo, tipo acá, venía un músico Claro. brasilero, carioca o minero, y acá tenés la partitura. Y eso facilitó y abrió, y no solamente acá, en todo el mundo. El libro está ahí Claro. y es un aporte importantísimo, creo, Importantísimo. Está pasando por todas para la partes. Te vas a música. cualquier roda, al Nacho Caponi que anda por ahí. Ayer andaba con el libro del Leo en el cumple del Inti, que fue el Del cumple de Nacho. su hijo más chiquito, un beso enorme. Estuvimos Animal. ahí cantando un ratito, y nada, y tenía el libro del Leo, ¿entendés? O sea, está una cosa hermosa. Me siento muy parte de ese proyecto porque el Leo lo trajo a la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya cuando yo estaba trabajando ahí todavía. Y fue, Leo, gracias por esto. O sea, aparte con la personalidad de él que siempre está nada, eso, también el candombe se comporta a través de personas que aportan ricamente a la cosa. Y me parece eso, la importancia de los diferentes materiales, ya sea de los discos, esto,
Víctimas de la verdad de Sergio Ortuño, un disco de La Calenda, un disco de Luricunyamba, un disco de Trabajo de Hormiga. Tenemos que ahondar en el mundo del candombe también por esos sonidos. Me parece re rico la cantidad de materiales que hay y también la oportunidad de esto, ¿no? De no olvidar de dónde viene, de la importancia de lo simbólico, de la simbología, de esta cuestión no lineal, de sentir la presencia de nuestros ancestros cuando tocamos, de ver en una bailarina, a mí me ha pasado muchas veces, de ver en la bailarina una especie de luz. No sé, Machi, si te pasó alguna vez a vos, pero yo Sí, conozco personas, la Angie me ha generado eso un par de veces, de verle así, viste, como esa capa de luz cuando está bailando. Bueno, eso también es candombe, ¿no? Como el candombe, esto en la cultura cotidiana, en cómo elegimos vivir, ¿no? Que a veces poco se habla de esto, pero es muy importante también. sí. No solo en esta cuestión de tocar y eso, sino también el mecanismo del candombe, que es la solidaridad, el espacio de las comparsas, que ha ayudado muchísimo, y ahí una felicitación enorme. Estamos pasando por una crisis en Uruguay, y las comparsas están generando también las ollas populares, están generando campañas de abrigo, mucha ayuda a muchas personas a nivel puntual. Y eso es riquísimo el candombe. Y es a lo que apuesto que también no se pierda, más allá de la cultura de carnaval, que no es la que me interesa que se promueva. Claro, seguro. Que más allá de que está buenísimo, ¿no? Que las comparsas sigan adelante, que sigan desarrollando cosas, Sí, pero no es la que. A ver, vamos a la otra, esta que nos nutre el alma sí, y que forma parte de todo un proceso comunitario, de esta cosa más bantú, de esta cosa más ubuntu que hablábamos más temprano. seguro. No, el fin también, ¿no? El fin, sí, es traer al diálogo estas cuestiones también para, yo creo que también es importantísimo generar eh, otros caminos, otras formas de expresión, de expresar el candombe, más allá de lo que es estrictamente el carnaval, porque todavía se lo al candombe se lo está muy preso todavía del carnaval, ¿no? Y todavía para el resto de la sociedad hablar de estas cuestiones, lo mismo para dentro del colectivo, hablar de cuestiones así más espirituales, que tienen que ver con la esencia misma del candombe, son difíciles. Uno todavía consigue escuchar frases armadas que vienen hace décadas. No sé, a poco tiempo, no voy a decir el nombre, había una cosa en Instagram, una live y una entrevistada bailarina que era blanca, decía que ella sufrió racismo en el candombe. Y yo creo que ella no entendió el concepto de lo que es el racismo, cómo funciona, cómo está inmerso en nuestra sociedad, en todas Mm. nuestras sociedades eurocéntricas. Y por eso es importante traer al diálogo y que las personas entiendan, tengan ese entendimiento para no solamente hacer un mundo mejor, hacer una sociedad mejor y para que el candombe también ocupe los espacios que merece, ¿no? Todavía están Sin duda, faltos. sin duda. El candombe es una forma de militar contra el racismo. Es la herramienta de militancia contra el racismo también. No en esto de salir solamente con el toque de tambor, sino como utilizar la estrategia de esto de la convocatoria, del grupo, de la circularidad que genera el candombe para combatir otras cosas. A mí me parece súper importante esto que traes, porque nosotros, las personas, en el caso de las personas afro, que venimos de una sobrevivencia, como decía hoy, histórica, a este fenómeno que es eh, a veces difícil de entender, pero que es importante que se comprenda, que es el racismo. Hemos sido personas que a lo largo de la historia, desde afuera, nos generan la diferencia. No es que nosotros vamos a buscar esa diferencia. No, desde afuera, desde que vas a la escuela y te dicen negra de mierda. ¿No? Desde afuera, esto negra cachumbambé. Desde afuera en la escuela ya vivimos nuestras primeras experiencias. Eso forma también parte de la cultura imperante que tenemos. Obviamente que hay también dentro del candombe, también dentro del candombe y también dentro de los procesos culturales, hay situaciones a veces de discriminación o de prejuicio, ¿sí? Y es así, pasa. Este, pero no se puede comparar a una persona
no afro, que bueno, que capaz que sufrió, no lo dudo, una situación de hostigamiento o de discriminación, con una situación de racismo. El racismo Claro. es el que afecta fenotípicamente por su... O sea, la estrella amarilla la tenemos en toda la cara, en la formita de la nariz, la bocacha que tenemos, y eso genera un prejuicio que fue basado en una diferencia racial que hoy no existe, porque se ha comprobado a lo largo de la historia que toda esa porquería no existe. Pero sin embargo, la afección está en nuestros cuerpos, habita en los cuerpos, sobre todo las mujeres negras, sobre todo, porque son las mujeres jóvenes afro, son las más afectadas a nivel social, no solamente en la pobreza, no solamente en la falta de formación, sino también en todo lo que implica el sistema de cuidados, por ejemplo, ¿no? El cuidado de los hijos, de las abuelas, de las tías, de las primas. Somos las mujeres, y sobre todo las mujeres afro, las que quedamos enganchadas a eso. Este, pero bueno, el racismo es un fenómeno re lindo para militar desde el candombe. Déjame decir una cosa que quiero saludar a mis compañeras del bloque antirracista. Estuvimos el otro día manifestándonos en contra de todo este proceso del racismo que no nos deja vivir en muchos casos, porque bueno, hay manifestaciones de todo tipo. Y bueno, lo que está pasando con Floyd en los Estados Unidos no nos está ajeno a nuestras vidas cotidianas, porque nos duele ese racismo estadounidense que de larga data, que nos hace acordar al apartheid en Sudáfrica, que nos hace está rememorando toda la situación de violencia racial en América Latina Sí, y sí. que también Brasil nos hace no está rememorar. exento. Acá Exacto, es viene, una cosa que infelizmente es cotidiana. Imagínate que todavía en Brasil las personas en un país donde es continental, donde es la mayoría de las sociedades negras o afrodescendientes, ¿no? Se cuestiona la lucha antirracista acá, donde Río de Janeiro tiene un número de muertos de hombres negros que es abismal por año, donde la policía mata niños, donde se confunde un paraguas con un arma, pero el color nunca se confunde, donde claro, y un padre de familia fue muerto por 80 tiros por los militares, directamente, sin pedirles 80 tiros a un padre de familia, o un hombre negro, ¿no? Donde un niño hace menos de 15 días se cayó de un noveno piso porque la patrona blanca dejó a su hijo, su empleada fue a pasear los perros, dejó a su hijo de 5 años, el niño estaba incomodando, comenzó a llorar preguntando por la madre, y la patrona lo puso en el elevador y le apretó el último botón del último piso, el niño fue hasta el noveno y queriendo ver a la madre cayó por un balcón. Son cosas que pasan cotidianamente, y en Uruguay están esos microracismos, solo que la gente, hay una concepción de social como que no, acá no se ve eso, no, nosotros somos no sé. Entonces la gente tiene que traer esto al debate, dentro del movimiento del candombe para que las personas tomen conciencia y podamos generar otros lazos en la sociedad, creo. por supuesto, por supuesto. Nosotras, como te decía, en el bloque antirracista, usamos el arte como herramienta de transformación social. Y ayer estuvimos cantando, gracias a la Leti Lonchar que nos dirige en cada una de las instancias, sobre todo estuvimos cantando temas de Chabela Ramírez, que nos identifican muchísimo, que nada, hay compañeras que han dejado un legado artístico súper fuerte y podré estar de acuerdo o no con determinadas cosas, pero el legado artístico de Chabela Ramírez es impresionante y Seguro. nos significa a las mujeres, o sea, me llega al corazón lo que ella ha generado con esas letras y la importancia que tiene que nosotros lo hagamos saber al mundo, que desde una forma de sonar, desde una forma de cantar, hoy estamos diciendo no al racismo estructural, no a esta forma que nos atraviesa, que nos pega, que no nos va a tapar la boca, ¿no? Porque es muy significativo lo del tapaboca en este contexto, pero no nos va a tapar la boca, porque tenemos que seguir actuando, tenemos que seguir este, saliendo con esa fuerza que hablábamos más temprano de sobreponernos a estas adversidades. Y el candombe es un espacio de resistencia, no quiero reutilizar una palabra, porque siempre se está hablando de la palabra resistencia dentro de la afrodescendencia, pero no, de resistencia desde de este lugar constructivo, súper sembrador,
que genera nuevas alternativas. Porque en Uruguay, aunque nos damos palo entre todos, aunque no nos guste esto ni aquello, aunque la vedette es una incorporación bastante nueva y el lugar de la bailarina, el escobero, del gramillero, de la mama vieja tiene un vínculo ancestral muy grande y también trae un mensaje, no podemos olvidar esos símbolos de la comparsa, a pesar de que se da todo eso, nosotros tenemos formas de resignificar el candombe. Si las personas saben que el escobero también tiene dentro de sus misiones trabajar con las energías, o que la mamá vieja es un reconocimiento a la magia de la mujer africana y del conocimiento antiguo de esas líneas de las manos, de esos símbolos, de esos lunares que aparecen en la piel. Si sabemos que el escobero no es solamente el que transporta medicinas, sabemos que hay otros conocimientos ahí y que ese palo vincula, como decía hoy, a los espíritus, a la muerte, a la vida. Si utilizamos todas esas cosas en nuevos mensajes, me parece que potenciamos el candombe muchísimo, pero dándole esa significación que nos piden nuestras ancestras. Yo tengo como esa certeza que todo el tiempo se está resignificando esos lugares antiguos, de la mamá vieja, del gramillero, hasta de aquellos toques que hoy estamos tocándolos desde otros lugares, ¿no? Con estos cortes nuevos, con esta forma de sentir el candombe desde otra contemporaneidad quizás, pero que eso no deje por fuera el sentido comunitario del candombe, que me parece que es recontra rico y es algo que no está bueno olvidar, ¿no? Que no está bueno dejar de lado, y que es el punto de apoyo de la música que están haciendo constantemente, de la cantidad de compañeros y compañeras que están generando nuevos contenidos en el candombe, y también de toda esta otra cosa que permite la fusión cuando se hace con responsabilidad, cuando se sabe lo que se está haciendo, ¿no? Los gurises yo qué sé, de la ventolera, los gurises de Beriнгuyá, saben lo que están haciendo, saben que esos pregones que están tocando, el yuyero curandero, por ejemplo, saben que es un pregón antiguísimo, y lo traen ahora no es por casualidad, es porque ahí hay una cuestión de trabajo con el candombe. Lo mismo con las composiciones, ¿no? Este, mm, Me parece re rico la importancia que nosotros hablemos desde nuestro candombe de hoy, por ejemplo, ¿qué me está pasando a mí con el COVID? ¿Cómo me siento yo? Utilizarlo como herramienta de transformación. Utilizar toda esta situación, no sé, Machi, si sabés que en Uruguay hay un gran retroceso a nivel de lo que es políticas culturales. Y Y bueno, con este el candombe. gobierno me imagino. Entonces, es importante que en el candombe digamos, no, no, no a la LUC, no a la ley de Claro. urgente consideración, no a todas estas manifestaciones de racismo, no, no a las mujeres muertas cada día, 14 feminicidios en 2 semanas, o sea, el candombe también se tiene que meter con eso. Y también ahí Claro. está la lucha antimachista, ¿no? La lucha antipatriarcado también está ahí. Seguro. Leti, vamos a una pequeña pausa que vamos a llegar a nuestra primera hora y retomamos y nos despedimos, ¿te parece? Dale, genial. Dale. Volvemos ahora en el segundo bloque con Leticia, la gorda. Muchas gracias. Ya volvemos.